Audiovisual Clips. Bueno, vamos a hablar también de barcos. Bueno. Y de españoles. Pero no, o de mujeres mejor. Me gusta más. De mujeres arriba de un barco. Sí. Hablar de un poco de todo. Ubiquémonos. Ubiquémonos. El Golfo de Urabá, en tierra firme. ¿Qué era tierra firme? ¿Qué le llamo tierra firme? Bueno, la región de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, así se le llamaba en los primeros años de la conquista, ¿no? Por ahí anduvo nuestro amigo, un amigo de este programa, Vasco Núñez de Balboa, de quien hemos hablado, el descubridor del Océano Pacífico. Y el tipo ha pacificado la región, un tipo muy vivo, de muchas cualidades personales. Rubio, lo que no quiere decir nada, pero sí pintón, y de mucho poder de persuasión, con hombres y con mujeres. Y organizó la colonia de la Antigua, y ahí ha neutralizado a los indios con gran habilidad y casi sin crueldades. Diferente a lo que ocurrió, por ejemplo, qué sé yo, la Española, donde creo que hace unos días hemos visto la matanza de Xaraguá, etcétera, etcétera. Bien, pero ahí más o menos el tipo se la iba llevando bien. Los caciques le llamaban el Tibá, o el gran jefe. Iba a compararlo con Juan Manuel de Rosa, pero después llaman. Lo cierto es que a don Juan Manuel también le llamaban el gran cacique rubio, algunos caciques aliados. Cansan de tanto infortunio, de tanta llomería, y disfrutan un poco de las mujeres del lugar. Les queda tiempo para disfrutar de las mujeres del lugar. Hablemos de las mujeres del Golfo de Urabá. Parecen que las chicas tenían en alta estima su pechuga. Estimaban muchísimo sus pechos. Utilizaban para erguirlos más una especie de corpiño avant la lettre, que era en realidad una barra de oro con adornos que se ponían debajo de las cuestiones. Váyale tomando el peso. Claro. Le puedo ir tomando el peso, si quiere, a la barra, que pesaba entre 700 y 900 gramos de oro. Y tenía unos adornos, así que calcule que al ver aquel conjunto, la codicia y la lujuria de los españoles estallaban a algún tiempo. No sabían que agarrar primero. Y claro, sabían que agarrar primero, y ahí se abalanzaban al grito de opa, opa, opa. Mía, como los barqueros volaban. Explicación de esta coquetería. No había en aquellas regiones, entre las tribus de aquellas regiones, nada demasiado parecido al matrimonio. Es decir, que no había ninguna seguridad de tener una mujer o un hombre por un tiempo más o menos prolongado. Las uniones duraban mientras duraban las ganas. Algo así como debe ser. Como debe ser. No, qué sé yo, como en algunos barrios, como en algunas casas. Entonces había que mantenerse en peso para continuar ejerciendo el poder de seducción, porque si no te quedabas solari. Esto se daba entre las mujeres especialmente, desde luego. Había también, hay que decirlo, según constan las crónicas, las escandalizadas crónicas, o las fingidamente escandalizadas crónicas de los españoles, muchísimos homosexuales, que por cierto los españoles perseguían con la mayor crueldad. Por ejemplo, en septiembre de 1513, cuando Balboa marcha hacia el Mar del Sur, se enfrenta al cacique Torecha, al señor de Cuareca, al que consigue poner en fuga. Al llegar a la casa del jefe, se encuentra al hermano del cacique y a otros dos personajes de alcurnia, vestidos con enaguas de mujer, travestis, por decirlo así. Los manda a ejecutar inmediatamente. Balboa descubre el Mar del Sur, y quiero hablar ahora, así como hemos tocado el asunto de las mujeres,
de ciertas crueldades de jefes menores. Ya hemos hablado de las crueldades de Pedrarias, ahora lo mencionaremos, y ahora vienen unas crueldades de sus subordinados. Balboa no andaba bien con los abogados, con los leguleyos, con los conspiradores. Y a pesar de su gran hazaña, muy poco después de ella zarpa de España una flota con el nuevo gobernador de la región que se llamaba Castilla del Oro. Y este era Pedrarias, Pedro Arias Dávila, un tipo muy cruel. Esa fue la mayor flota que España había fletado hasta entonces. Estaban embarcados allí algunos personajes muy ilustres, por ejemplo Gonzalo Fernández de Oviedo, que fue el más grande cronista de la conquista, ¿no? Hernando de Soto, nuestro amigo, el descubridor del Mississippi, aquel que le dio nombre a los autos de Soto, y que anduvo buscando la fuente de la juventud, en fin, un amigo de este programa. Sebastián del Belalcázar, que fue el conquistador del reino de Quito, Luque y Almagro, que fueron socios de Pizarro en la conquista del Perú, Bernal Díaz del Castillo, que fue después el cronista de Cortés, gracias al cual sabemos tantas cosas. En fin, venían 2000 niatos allí. Y venía Pedrarias, esto lo hemos contado, se traía un ataúd, porque parece que en una ocasión lo dieron por muerto y lo velaron, y alcanzó a resucitar a tiempo, y entonces para festejar llevó el ataúd siempre consigo hasta el final de su vida, y lo tenía ahí en la saepia el ataúd, como amuleto. Vaya a saber. Era casado con una dama muy poderosa, Isabel de Bobadilla. Vinieron todos empilchados, con mucha seda, muchos adornos, un boato que no tenía nada que ver con aquel lugar, ¿no? Y ni bien llegó, le tomó idea, diría Stronati, a Balboa, porque advirtió que era un enemigo a derrotar. Balboa era adelantado, él era gobernador, había que destrozarlo. Y empezó a perseguirlo. Desde luego, además de ser crudelísimo, era insensato. Y, calcule, 2000 personas más eran un aumento de población muy considerable. El gobernador no tenía la menor capacidad para ejercer el cargo, solo ejercitaba con eficacia la crueldad. Y empezó el hambre. Se morían los españoles de hambre por las calles. Tipos vestidos de seda y con joyas se morían de hambre, no tenían que comer. Los capitanes de Pedrarias, los subordinados, se lanzaron entonces a una encarnizada política de despojo y devastación de las tribus, que destruyó, por supuesto, todo el laburo que había hecho Balboa para tenerlos contentos a los niatos. Y aquí hablemos de Juan de Ayora, que era teniente de Pedrarias, que es el arquetipo del conquistador psicópata, desalmado, una porquería realmente el tipo. Y fue el jefe de la primera gran entrada al barrio de los indios. Llevó 440 hombres. Entonces agarró el tipo, cayó para el oeste y primero lo fue a ver a Ponca, aquel a quien había derrotado primero Balboa. Y Ponca lo recibió con regalo, qué sé yo, dice, más que regalo, agarró el oro y se agarró todo, lo que le regalaba y lo que no le regalaba. Lo choreó. Y allí fue a las tierras de Comagre, le robó las mujeres a Comagre. Un vecino, Pocorosa, el cacique que hace Pocorosa, vio que cómo se venía la cosa y rajó. Pero Ayora raptó a todas las mujeres e hijas de Pocorosa. Y el cacique creyó que podría rescatarlas con oro. Le ofreció oro a Ayora, Ayora tomó el oro, pero no soltó a las mujeres ni a las hijas, sino que lo tomó prisionero a él. Tubanamá lo recibió con fiestas y con honores, pero Ayora le capturó a la gente y la vendió como esclava en Santa María. Un cacique llamado Secativa alcanzó a derrotarlo y a mantenerlo a raya por un tiempo. Llegó al Golfo de San Blas y fundó una población, los Ánades, y ahí, instalado ahí, empezó a mandar pequeñas fuerzas. Luchan allí contra unos caciques cuyo apodo nos da idea de lo que les hicieron. A uno le llamaban suegro, porque le tomaron las hijas, desde luego. Y al otro le llamaban quemado, así que, dada la poca imaginación que tenían para poner apodos, calcúlele. Pero una de estas fuerzas, la que estaba al mando de un señor también llamado Dávila, aunque nada tenía que ver con Pedrarias, Francisco Dávila, se desbandó. Y los soldados entonces privatizaron esa crueldad
y se dedicaron por su cuenta a cometer raptos, violaciones, robos, torturas, asesinatos, ¿no? Cuentapropismo, digamos. Mientras tanto, la crueldad personal de Ayora dejaba estupefactos a sus propios hombres. Un día parece que iba al frente ahí de la tropa montado en una yegua con los indios que le iban limpiando el camino, y para entretenerse los lanceaba. Cada tanto les acertaba un lanzazo para entretenerse nomás. Ese era Ayora. Hay que hacer una referencia a los perros, los alanos que atacaban. Se los usaba mucho para castrar a los homosexuales, a los perros. Pero también, y eran muy eficaces, como vanguardia de ataque. Decían chúmbale y los perros se largaban, eran muy valientes, estaban muy bien adiestrados. Cáchelo. Pero había algo que aterrorizaba muchísimo a los indios. Cache este dato. Y es que ladraban. Y los perros de América no ladraban. Pero yo creo que aullarían los perros de América. ¿Los perros de? Los perros de América. Yo creo que este es un dato que está mal tomado. Porque, efectivamente, los perros de América no ladraban, lo que no quiere decir que no emitieran ruido alguno, que fueran mudos, sino que no tenían este ladrido que parece ser propio de los perros europeos. No sé, ¿por qué motivo? No sé. No sé, no me lo pregunte. ¿Sería que no los domesticaban? No lo sé. ¿Sería que solo el perro domesticado ladra? No lo sé. Bueno, el caso es que los ropes viejos aterrorizaban a los indios. Y todo esto desató un odio al cristiano entre los indios de la región que no salió jamás del pecho de esa gente. Jamás. Jamás, diría Ananao. Había otro que había sido capitán de Balboa, Bartolomé Hurtado, que ya bajo las órdenes de Pedrarias tampoco lo hizo mejor, ¿no? Le pidió indios a Chimú para que le ayudaran como porteadores, y cuando se alejó de la región, los esclavizó y luego los repartió entre las autoridades de Castilla del Oro, que aceptaron encantadas. Ahora Ayora, Juan de Ayora, este muchacho el que lanceaba, fingió una enfermedad, consiguió autorización para regresar a España, había un barco que salía, con todas sus riquezas, de las que olvidó descontar el quinto real, o sea, la quinta parte que le tocaba al rey, Fernando, ¿no? Fernando el Católico. Y consiguió irse a España, coimeando gente, incluso al propio Pedrarias. Pero bueno, se murió, ni bien llegó a su casa, vivía en Córdoba, reventó, se lo merecía. Pero el modelo de conquista de Ayora hizo escuela. Y incluso en contra de las instrucciones de Fernando el Católico a Pedrarias, que eran bastante piadosas, pero eran letra muerta. Y ahí lo tienen a Gonzalo de Badajoz, que fue enviado a la península de Azuero. Y el cacique le presentó a una de sus mujeres, tipo se la violó, Cutatará se llamaba el cacique. ¿Cómo le decía? O sea, el licenciado Gaspar de Espinosa, que bate el récord, porque logró que los indios devolvieran el tesoro de Badajoz. Precio en vidas, 40.000 indios. Y uno menos. Digamos que siguen los conflictos entre Pedrarias y Balboa, y como todos ustedes saben, Pedrarias primero le ofrece a su hija mayor, María, a Balboa, le dice, casate con mi hija, pero que estaba en España. Entonces se casan por poder, y Pedrarias sabía que hasta que no se consumara el matrimonio eso no era legal. Lo hace para engrupirlo al tipo. Y después le hace hacer un juicio, y en el juicio lo acusan de cualquier cosa. Vamos, que lo degüellan. Y ponen la cabeza, la rubia cabeza de Balboa en una pica. Y siguen las crueldades hasta que se les ocurrió. Hasta que después vienen recién las leyes nuevas, empiezan a cumplirse. Pero ese era Pedrarias, y esos eran los capitanes que él tenía en esa tierra de mujeres tan hermosas. Ustedes dirán, los indios se acabaron por eso. No,
los indios no se acabaron por eso. En la Española, por ejemplo, hubo también grandes matanzas. Y en algo así como 40 años, no estoy seguro, es posible que no sea esta una, pero no va muy lejos de esto. La población de la Española no es este lugar del que estamos hablando. Se reduce a su 10ª parte. Calculan que había 1 millón de personas. Se reduce a 100.000. Claro que hubo grandes matanzas. Pero ¿sabe cuál fue la principal causa de la muerte de los indios? La enfermedad. Se enfermaban al entrar en contacto con los microorganismos que portaban los españoles. Por ejemplo, el sarampión, la viruela, etcétera. Enfermedades que los que habían tenido ya portaban en sí mismos sin que les ocasionara patología alguna. Estaban inmunes. Pero estaban inmunes. Pero en cuanto esos microorganismos pasaban al cuerpo de los indios, adiós mi plata. En cuanto más aislada es una civilización, más daño le hacen estas cosas. Y después viene, algún día hablaremos de ello, insisto en esto, una especie de depresión que les quitaba a los indios hasta el deseo de reproducirse. A veces recurrían voluntariamente al aborto. Y muchos, pero muchísimos, pueblos enteros se han suicidado. Indias que se han colgado de sus pelos, tipos que se han autoestrangulado, y otros que se han envenenado, y otros que han saltado por riscos incluso para engañar a los españoles que los perseguían y conducirlos a lugares peligrosos. No tenían ya ganas de vivir. Sabían que no había forma de enfrentar a esta gente. Sabían que los españoles incluso los sometían a un régimen de trabajo, por ejemplo el trabajo en las minas, para los cuales sus organismos no estaban preparados. Digo, a decir su organismo, digo no su cuerpo, sino su psique. Tipos que ni siquiera cultivaban la tierra y que vivían como a ellos más les gustaba y más les convenía, que recogiendo los frutos que espontáneamente la tierra les otorgaba. Bueno, hacerlo trabajar 12 horas en una mina a patadas, y el tipo prefería morirse. E incluso a veces, para que no se suicidaran, les decían que en el cielo o en el infierno se iban a encontrar con sus patrones, y ello les sacaba la idea de la cabeza. Con tal de no encontrarse después de la muerte con los españoles, preferían seguir viviendo. ¿A quién dedicar este paseo abominable que hemos hecho, donde lo único lindo eran los pechos de las indias del Golfo de Urabá, sostenidos primorosamente por barras de oro o por manos amantes? A toda esta runfla de seguidores de Pedrarias, yo creo que les cabe el título de este tango que toca la orquesta de Julio De Caro, y que es Mala Junta. Adelante, don Julio. Gracias por ver y escuchar este video, y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos videos todas las semanas. Dale a me gusta si te gustó, y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo, y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales.